Imagina un mundo donde la historia tomó un desvío aterrador. Hitler y sus aliados emergen victoriosos en la Segunda Guerra Mundial, redibujando el mapa global. Desde la caída de Gran Bretaña hasta la transformación de Europa bajo el yugo nazi, exploraremos cómo un solo cambio en el destino podría haber alterado la vida de millones. Número 1. Adolf Hitler, el arquitecto de un nuevo orden. En este escenario alternativo, se convierte en el arquitecto de una Europa que sufre una transformación radical. Después de su victoria, Alemania se convierte en el epicentro de un régimen que impone una estricta jerarquía racial y una política expansionista sin precedentes. La visión de Hitler no se detiene en los límites del Tercer Reich. Su ambición lo lleva a mirar hacia el este, buscando un vasto espacio vital para el pueblo alemán. A medida que el régimen nazi se fortalece, Hitler adopta un enfoque estratégico más calculado, alejándose de las decisiones impulsivas que en la realidad llevaron a su caída. Este escenario muestra a un Hitler decidido a consolidar su control sobre el continente europeo. Se rodea de asesores militares y políticos que le permiten transformar sus sueños en políticas efectivas. Con la ocupación de Francia y la sumisión de los Países Bajos y Bélgica, el dictador nazi asegura una base sólida desde la cual expandir su dominio. La propaganda nazi, dirigida por figuras como Joseph Goebbels, glorifica esta victoria como una revancha histórica por las humillaciones sufridas tras la Primera Guerra Mundial. El nuevo orden que Hitler establece está marcado por una implacable represión de cualquier resistencia. Los opositores políticos son silenciados y la ideología nazi se infiltra en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las juventudes hitlerianas se convierten en una herramienta clave para adoctrinar a las nuevas generaciones, asegurando la lealtad al régimen desde la infancia. Además, la maquinaria de guerra nazi se moderniza con tecnologías que colocan a Alemania a la vanguardia del poder militar. La figura de Hitler se convierte en un símbolo de un poder que parece inquebrantable. Sin embargo, la ambición de dominar Europa conlleva enormes desafíos logísticos y políticos. A medida que avanza hacia el este, el control de los vastos territorios conquistados se convierte en un reto constante. Pero Hitler, impulsado por su visión de un Reich milenario, persiste en su objetivo, confiando en que la victoria en Europa sea el primer paso hacia un dominio global. En este mundo alternativo, el legado de Adolf Hitler no es el de un derrotado, sino el de un conquistador que logra imponer su visión de un continente bajo el yugo de la supremacía nazi. Número 2. Gran Bretaña, la sombra de la derrota. El bastión de resistencia contra la amenaza nazi enfrenta un destino muy diferente en este mundo alternativo. Tras la caída de Francia, el país queda aislado, contemplando un futuro sombrío mientras las tropas alemanas ocupan el continente europeo. La amenaza de la invasión se cierne sobre la isla y la población británica, desde Londres hasta las ciudades más pequeñas, vive en un estado de constante ansiedad, temiendo el día en que las fuerzas del Tercer Reich crucen el Canal de la Mancha. La situación se complica aún más cuando Winston Churchill, el primer ministro británico que en la realidad fue símbolo de la resistencia inquebrantable, desaparece en un accidente aéreo. Con su liderazgo perdido, el peso de las decisiones recae en Lord Halifax, un político de postura más conciliadora. Lord Halifax se enfrenta a una decisión difícil: la posibilidad de negociar con Alemania o arriesgarse a una invasión que parece inminente. Sabe que el Reino Unido no puede resistir indefinidamente sin el apoyo de aliados como Estados Unidos, que en esta línea alternativa permanece neutral. La presión se intensifica cuando los bombarderos de la Luftwaffe atacan aeródromos y puertos británicos, destruyendo las esperanzas de una defensa efectiva. La Operación León Marino, el plan nazi para invadir Gran Bretaña, se presenta como una amenaza cada vez más real. Ante esta situación, Lord Halifax decide optar por la vía diplomática, convencido de que ceder a la presión nazi es la única manera de evitar una destrucción total del país. Los ciudadanos británicos, resignados y confundidos,
observan cómo su país abandona la lucha directa para buscar un acuerdo con su enemigo más odiado. El acuerdo con Alemania marca un giro histórico para el Reino Unido. La isla conserva su independencia, pero a costa de aceptar condiciones humillantes impuestas por los nazis. Las fuerzas británicas regresan a su territorio y los prisioneros de guerra son liberados, pero el precio es alto. El Reino Unido debe levantar su bloqueo naval contra Alemania, lo que permite al régimen nazi reactivar su comercio marítimo y fortalecer aún más su posición en Europa. Número 3. Estados Unidos, la potencia en la sombra. La nación que en la realidad fue clave para la victoria de los aliados, toma un camino muy diferente en este mundo alternativo. Sin el ataque a Pearl Harbor que provocó su entrada en la guerra, la política estadounidense permanece centrada en sus propios intereses, evitando involucrarse en el conflicto europeo. La falta de presión por parte de Gran Bretaña, que ahora negocia con Alemania, permite que Estados Unidos mantenga una postura de neutralidad, enfocándose en el desarrollo económico interno y observando desde la distancia cómo Europa se transforma bajo el dominio nazi. La elección de Wendell Willkie como presidente, en lugar de Franklin Delano Roosevelt, refuerza esta política aislacionista. Willkie adopta una postura que evita los riesgos de una guerra a gran escala, respondiendo a un electorado cansado de los conflictos internacionales y preocupado por la recuperación económica tras la Gran Depresión. A medida que las tensiones en Europa aumentan, Estados Unidos se convierte en un espectador del conflicto, enviando ayuda limitada a sus antiguos aliados, pero sin comprometerse en la lucha contra el eje. La estrategia de Hitler para evitar provocar a Estados Unidos demuestra ser efectiva. Al no ordenar un ataque directo y retirar a sus submarinos del Atlántico, el régimen nazi evita una escalada que podría haber cambiado el rumbo de la guerra. Los barcos estadounidenses continúan navegando sin el temor constante de los ataques alemanes, y la opinión pública en Estados Unidos se mantiene dividida sobre si deberían intervenir en el conflicto. Sin la amenaza directa, la urgencia de entrar en la guerra nunca se materializa, y Estados Unidos sigue su curso, ajeno a las transformaciones que se gestan en Europa. Número 4. Winston Churchill. El destino incierto del líder. El célebre primer ministro, que en la realidad fue un símbolo de la resistencia británica frente a la amenaza nazi, enfrenta un destino mucho más trágico en este escenario alternativo. En lugar de liderar a su nación hacia la perseverancia y la victoria, su historia se ve interrumpida abruptamente cuando su avión sufre un fallo mecánico durante un vuelo a los Estados Unidos. El aparato desaparece en algún lugar sobre las frías aguas del Atlántico Norte y Churchill nunca vuelve a ser visto. La desaparición de Churchill deja un vacío de liderazgo en un momento crítico para el Reino Unido. Su estilo carismático y combativo, que había inspirado a millones de británicos a resistir a la ofensiva nazi, queda como un recuerdo de tiempos que parecen más lejanos de lo que realmente son. La noticia de su desaparición conmociona a la nación, que pierde a su figura más emblemática justo cuando las sombras de la derrota se ciernen sobre ella. Con su ausencia, las perspectivas de Gran Bretaña cambian drásticamente. El país, que bajo su liderazgo había prometido no rendirse nunca, ahora se encuentra sin la guía que necesitaba para enfrentar la amenaza nazi. El sucesor de Churchill, Lord Halifax, asume el cargo de primer ministro, pero su enfoque más pragmático y menos beligerante lo lleva a optar por la negociación en lugar de la resistencia. La falta de Churchill hace que Gran Bretaña pierda su voluntad de luchar en solitario, y las puertas se abren para un acuerdo con el Tercer Reich. La leyenda de Winston Churchill persiste en la memoria de muchos británicos como un símbolo de lo que pudo haber sido. En este escenario alternativo, su figura se convierte en un mártir del espíritu británico, un líder que nunca tuvo la oportunidad de completar su misión. Los rumores y las teorías sobre las circunstancias de su desaparición alimentan la especulación y el misterio, mientras la población se pregunta si su pérdida fue realmente un accidente o si hay algo más oscuro detrás de su desaparición.
Número 5. Japón, aliado con un nuevo enfoque. En esta historia alternativa, Japón, uno de los miembros más importantes del eje, toma un rumbo inesperado que transforma el curso de la guerra. A diferencia de la realidad histórica, donde un ataque a Pearl Harbor marcó el inicio de la participación de Estados Unidos en la guerra, en este escenario Japón decide desviar su estrategia. Bajo la influencia de Hitler y de la lógica geopolítica, Japón opta por un camino que deja de lado el conflicto directo con Estados Unidos y enfoca sus fuerzas en la invasión de la Unión Soviética. La coordinación entre Japón y Alemania redefine la dinámica del conflicto. Con las tropas nazis avanzando sobre Moscú y Leningrado, Japón ve una oportunidad de expandir su influencia en el este de Siberia, aprovechando la debilidad del ejército soviético en ese frente. La decisión de Japón de no atacar Pearl Harbor evita que Estados Unidos tenga una razón clara para entrar en la guerra, lo que deja al eje con un campo de acción mucho más amplio. Los estrategas japoneses, que habían contemplado un conflicto con Estados Unidos, se centran ahora en asegurar los recursos y territorios siberianos. La invasión japonesa al territorio soviético se lleva a cabo con una rapidez sorprendente. Las fuerzas japonesas, acostumbradas a la guerra en Asia, encuentran poca resistencia en las vastas y frías estepas siberianas. Mientras tanto, la colaboración con Alemania fortalece la posición del eje en Eurasia, debilitando aún más la capacidad de resistencia soviética. La estrategia japonesa demuestra ser una maniobra astuta que evita la guerra con una potencia industrial como Estados Unidos, mientras asegura su posición en Asia y reafirma su alianza con el Tercer Reich. Número 6. Operación León Marino. El puño de hierro sobre Gran Bretaña. El ambicioso plan de Hitler para invadir Gran Bretaña se convierte en una de las campañas más exitosas de la maquinaria militar nazi en este escenario alternativo. A diferencia de la realidad histórica, donde la batalla de Inglaterra se convirtió en un símbolo de resistencia para los británicos, en esta línea de tiempo la operación se desarrolla con una precisión implacable. La Luftwaffe, bajo el mando de Hermann Göring, lanza una ofensiva aérea devastadora que debilita las defensas británicas y permite a las tropas alemanas avanzar. El inicio de la operación sorprende a los británicos, quienes, debilitados por la reciente caída de Francia y la desaparición de Winston Churchill, no logran organizar una defensa efectiva a tiempo. Los aviones alemanes bombardean sistemáticamente los aeródromos y las instalaciones de radar británicas, neutralizando la capacidad de la RAF para resistir. En lugar de atacar a las ciudades, los pilotos de la Luftwaffe se concentran en objetivos militares, un cambio de táctica que permite mantener la ventaja aérea sobre el Canal de la Mancha. La invasión anfibia, uno de los mayores temores de la población británica, se convierte en una realidad cuando las tropas alemanas cruzan el canal y desembarcan en la costa sur de Inglaterra. Las fuerzas británicas, desmoralizadas y sin apoyo aéreo, no pueden hacer frente al avance nazi, y pronto los tanques alemanes se desplazan por el campo inglés. Las ciudades portuarias, vitales para el suministro británico, caen rápidamente bajo el control alemán, dejando a la isla sin posibilidad de recibir ayuda del exterior. Número 7. Operación Barbarroja. El avance incontenible. La ambiciosa invasión de la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi se transforma en un golpe maestro en este mundo alternativo. A diferencia de la historia real, donde las duras condiciones del invierno ruso y la feroz resistencia soviética frenaron el avance alemán, en esta línea de tiempo la campaña se desarrolla con una precisión y una brutalidad que llevan a la caída de Moscú y Leningrado. Hitler y sus generales adoptan una estrategia mejor coordinada, logrando una serie de victorias decisivas en el este. La ofensiva comienza en el verano de 1941 con un ejército de más de 3 millones de soldados alemanes, apoyados por 600.000 vehículos y un poder aéreo abrumador. Los soviéticos, sorprendidos por la magnitud del ataque, pierden rápidamente terreno mientras las tropas alemanas avanzan hacia el corazón de la Unión Soviética. Las ciudades de Kiev y Minsk
caen bajo el control nazi y los soldados alemanes capturan a millones de prisioneros de guerra soviéticos, debilitando aún más la capacidad defensiva del régimen de Stalin. El punto culminante de la Operación Barbarroja llega cuando las tropas nazis cercan Moscú y Leningrado, logrando lo que parecía imposible: la toma de las dos ciudades más importantes de la Unión Soviética. La caída de Moscú es un golpe devastador para la moral soviética, y el colapso de la ciudad deja a Stalin sin un centro de poder desde donde dirigir la resistencia. Con la captura de Leningrado, los alemanes aseguran una base estratégica que les permite mantener el control sobre el norte de Europa Oriental y avanzar aún más hacia el interior del territorio soviético. Número 8. Unión Soviética. La larga caída de un imperio, que en la realidad histórica se convirtió en un bastión de resistencia contra la invasión nazi, enfrenta un destino mucho más sombrío en este escenario alternativo. La implacable ofensiva alemana durante la Operación Barbarroja desmorona las defensas soviéticas y la caída de Moscú y Leningrado deja al país al borde del colapso. Los esfuerzos de Stalin por mantener la moral y organizar una resistencia efectiva se ven frustrados por la magnitud del ataque nazi, que avanza con una ferocidad que parece imparable. A medida que las tropas alemanas se adentran en el corazón de la Unión Soviética, los ciudadanos se enfrentan a una realidad devastadora. Las ciudades que antes representaban la fortaleza del comunismo caen una a una bajo el control alemán, mientras que la propaganda nazi se extiende por las tierras conquistadas, tratando de imponer la idea de un nuevo orden. Los soviéticos, debilitados y desorganizados, intentan reagruparse en los Urales, pero el avance del eje, apoyado por la colaboración japonesa en el este, deja pocas oportunidades para la recuperación. La resistencia soviética se fragmenta en grupos aislados que intentan defender su territorio, pero la falta de coordinación y la superioridad logística de las fuerzas del eje les impide detener el avance enemigo. En los campos de batalla del Cáucaso, donde se libran algunas de las batallas más feroces de la campaña, los alemanes logran asegurar importantes yacimientos de petróleo que les permiten mantener sus operaciones en marcha. Mientras tanto, el este de Siberia se convierte en un nuevo frente de guerra, con las tropas japonesas avanzando hacia los territorios que antes parecían inalcanzables. Número 9. Stalin, el final de un líder. El hombre que en la realidad lideró la Unión Soviética en su lucha contra la invasión nazi, enfrenta un destino trágico y muy diferente en este escenario alternativo. Con la caída de Moscú y Leningrado ante el avance imparable de las tropas alemanas, Stalin se ve obligado a abandonar la capital y refugiarse en los Urales, donde intenta reorganizar las fuerzas soviéticas para resistir el embate del eje. Sin embargo, la pérdida de las ciudades más importantes de su país deja a su gobierno en una situación crítica, y el control que alguna vez tuvo sobre la vasta nación se desvanece rápidamente. Desde su refugio en los Urales, Stalin trata de mantener la moral de sus generales y soldados, pero la realidad en el frente es desoladora. Las divisiones alemanas, apoyadas por una logística superior, avanzan sin encontrar una resistencia efectiva, mientras que los japoneses en el este ocupan territorios siberianos, bloqueando cualquier posibilidad de recibir ayuda desde el exterior. Stalin, acostumbrado a ser el líder incuestionable, descubre que sus órdenes ya no tienen el mismo impacto que antes, y la desesperación comienza a apoderarse de su círculo cercano. El desenlace final llega en el invierno de 1942. Aislado, debilitado y enfrentando una derrota que parecía impensable, Stalin es encontrado muerto en su refugio, con una pistola descargada a su lado. Las circunstancias de su muerte son objeto de especulación. Algunos dicen que fue un acto de desesperación ante la inevitabilidad de la derrota, mientras que otros creen que fue traicionado por sus propios oficiales, que buscaban salvar lo poco que quedaba de la Unión Soviética. La muerte de Stalin marca el colapso definitivo de la resistencia soviética. Sin un líder que guíe la lucha, los restos del Ejército Rojo se dispersan y las ciudades que aún resistían caen ante el poder del eje.
Número 10. Lord Halifax, el hombre del compromiso. Una figura menos conocida en comparación con Winston Churchill, se convierte en el líder de Gran Bretaña en este mundo alternativo. Con la desaparición de Churchill, Lord Halifax asume la responsabilidad de dirigir al Reino Unido en uno de los momentos más críticos de su historia. A diferencia de Churchill, cuya postura desafiante había galvanizado a la nación, Halifax opta por una estrategia pragmática, buscando preservar lo que queda del Imperio Británico a través de la diplomacia en lugar de la confrontación. Desde el inicio, Lord Halifax sabe que la situación es desesperada. Con la caída de Francia, Gran Bretaña se encuentra sola frente a una Alemania que domina la Europa continental. Las pérdidas en la batalla de Inglaterra y la devastación causada por la Luftwaffe dejan a la Royal Air Force debilitada y a la población británica agotada por la guerra. Halifax, consciente de que una invasión nazi podría ser inminente, decide que la única forma de evitar un derramamiento de sangre es entablar negociaciones con el Tercer Reich. El enfoque de Halifax divide a la opinión pública británica. Algunos lo ven como un traidor a la causa de la resistencia, mientras que otros creen que está tomando la decisión más sensata dadas las circunstancias. Las negociaciones con Hitler son tensas, pero Halifax logra asegurar un acuerdo que, si bien humillante para la orgullosa nación, permite al Reino Unido mantener su independencia a cambio de concesiones significativas. El embargo naval contra Alemania es levantado, lo que permite al Reich restablecer su comercio marítimo y utilizar sus recursos para preparar futuras campañas. La decisión de Halifax transforma el curso de la guerra y marca un cambio drástico en el destino de Gran Bretaña. Londres, que en la realidad resistió a la ocupación, se convierte en una ciudad donde la presencia alemana es constante, y los funcionarios británicos colaboracionistas intentan mantener una apariencia de normalidad mientras el Reich extiende su sombra. Halifax, aunque despreciado por algunos, es recordado como el hombre que evitó la total destrucción de su nación, aunque a costa de aceptar la supremacía nazi en Europa. Su legado es un recordatorio de que a veces la paz se compra al precio de la libertad. Número 11. Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda. El infame ministro de propaganda del Tercer Reich desempeña un papel crucial en este mundo donde el nazismo triunfa. Con su talento para manipular la percepción pública y su dominio de los medios de comunicación, Goebbels se convierte en el encargado de mantener la imagen de una Alemania victoriosa y de difundir la ideología nazi por toda Europa. Su misión no es solo justificar la expansión del Reich, sino también moldear la mente de millones de personas para que acepten la supremacía del régimen y la visión de Hitler sobre un nuevo orden mundial. En este escenario alternativo, la propaganda nazi se extiende más allá de las fronteras alemanas. Goebbels utiliza la radio, el cine y la prensa para difundir mensajes de unidad y poder, presentando la victoria sobre Gran Bretaña y la caída de la Unión Soviética como logros históricos que garantizan la estabilidad en Europa. En las naciones ocupadas, la propaganda se adapta para resaltar los beneficios de la paz bajo el control alemán, mientras que cualquier forma de resistencia es retratada como un acto de traición que debe ser castigado con severidad. Goebbels también desempeña un papel clave en la descristianización de Europa, un proceso que en este escenario se lleva a cabo de manera más sistemática. La ideología nazi busca sustituir las enseñanzas religiosas con la doctrina del Estado, y las iglesias, que alguna vez fueron lugares de culto, ahora se convierten en espacios donde se promueve la devoción al Führer y a la causa del Tercer Reich. Goebbels, siempre atento a la narrativa, sabe que la historia se escribe no solo con victorias militares, sino también con el control de la información y la memoria colectiva. El control férreo de Goebbels sobre los medios permite al régimen nazi mantener una apariencia de unidad y prosperidad, incluso cuando las tensiones internas comienzan a surgir. Los logros del Tercer Reich son amplificados, mientras que las dificultades y las represiones brutales son cuidadosamente ocultadas.
Para millones de personas en la Europa ocupada, la imagen de una Alemania invencible es omnipresente y cualquier intento de desafiarla es rápidamente sofocado. En este escenario, Goebbels no solo es el arquitecto de una propaganda efectiva, sino también el encargado de construir un mundo donde la verdad se distorsiona para servir a los intereses del Reich. Número 12. Hideki Tojo, el aliado decisivo. El primer ministro de Japón es un personaje clave en la alianza entre Alemania y Japón que redefine el curso de la Segunda Guerra Mundial en este escenario alternativo. Influenciado por la lógica de Hitler y los estrategas nazis, Tojo toma la sorprendente decisión de desviar su enfoque del Pacífico y dirigir las fuerzas japonesas hacia una invasión de la Unión Soviética. Este cambio estratégico no solo evita un enfrentamiento directo con Estados Unidos, sino que también coordina los esfuerzos del eje para debilitar al máximo a la potencia soviética. La decisión de Tojo de abandonar los planes de atacar Pearl Harbor resulta ser un giro maestro. En lugar de despertar la furia del pueblo estadounidense y provocar su entrada en la guerra, Japón se concentra en expandir su dominio en Asia y en Siberia Oriental, asegurando recursos estratégicos como petróleo y minerales. Esta colaboración con Alemania en la invasión de la Unión Soviética refuerza la posición del eje, que ahora se presenta como una fuerza imparable capaz de coordinar ataques simultáneos en diferentes frentes. Tojo, un líder pragmático, entiende que Japón no tiene la capacidad industrial para competir con Estados Unidos en una guerra prolongada. Por eso, al aliarse estrechamente con Alemania y enfocarse en la conquista de territorios soviéticos, asegura el acceso a los recursos que su nación necesita para mantener su maquinaria de guerra. En una serie de reuniones secretas con diplomáticos alemanes, Tojo negocia las condiciones de su colaboración, asegurando que Japón tendrá control sobre el este de Asia y parte de Siberia una vez que la Unión Soviética sea derrotada. La cooperación entre Japón y Alemania transforma la dinámica de la guerra en el este, dejando a los soviéticos sin posibilidad de recibir ayuda a través de rutas marítimas y cortando cualquier vía de escape hacia el Pacífico. Las fuerzas japonesas avanzan con rapidez, capturando ciudades estratégicas y estableciendo bases militares en las heladas tierras siberianas. La alianza entre Tojo y Hitler demuestra que a veces la coordinación estratégica puede cambiar el curso de la historia, convirtiendo a Japón en un pilar fundamental de la dominación del eje. En este escenario, Tojo se convierte en un aliado decisivo para la victoria nazi, asegurando que Asia se pliegue ante el poder del eje sin necesidad de involucrar a Estados Unidos. Número 13. Operaciones en África y el Mediterráneo. El imperio en expansión adquieren una nueva dimensión en este escenario alternativo, donde el eje ha logrado consolidar su dominio en Europa. Mientras la Alemania nazi se centra en la expansión hacia el este y en la invasión de la Unión Soviética, Italia toma las riendas de las campañas en África del Norte y en el Mediterráneo, con el objetivo de asegurar territorios estratégicos y recursos vitales para el esfuerzo de guerra del eje. Las fuerzas italianas, bajo el mando de Mussolini, encuentran una oportunidad de brillar en un teatro de operaciones que en la historia real se convirtió en su mayor debilidad. Sin la presión constante de la Royal Navy británica, que en esta línea de tiempo ha sido retirada como parte de los acuerdos de paz con Alemania, las tropas italianas y alemanas operan con mayor libertad. Los convoyes que cruzan el Mediterráneo llevan suministros vitales para las campañas en Egipto, Libia y más allá. El objetivo principal de estas operaciones es controlar el Canal de Suez, una vía estratégica que abriría el acceso a las rutas hacia Asia y permitiría una conexión directa con las fuerzas japonesas en el este. La coordinación entre las fuerzas del eje se convierte en un factor clave para asegurar la supremacía en la región. La campaña en África del Norte, liderada por el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, se convierte en una serie de batallas decisivas para asegurar el control del norte de África. Las fuerzas del Afrika Korps, junto con las divisiones italianas, logran avances significativos en Egipto,
acercándose a la toma de El Cairo y amenazando con cortar las rutas de suministro aliadas en el Mediterráneo. Las ciudades de Túnez y Trípoli, antes escenario de combates feroces, se convierten en puntos de control para el Eje, que utiliza estas bases para lanzar nuevas ofensivas. Mientras tanto, la presencia italiana en Grecia y en las islas del Egeo refuerza el control del Mediterráneo oriental. Los puertos de Malta, Chipre y Córcega, una vez disputados por las fuerzas británicas, ahora caen bajo la influencia del Eje, facilitando el flujo de tropas y material hacia África. El sueño de Mussolini de un imperio italiano en el Mediterráneo se convierte en una realidad, aunque siempre bajo la sombra de la supremacía alemana. Las victorias en África y el Mediterráneo no solo consolidan el dominio del Eje, sino que también envían un mensaje al mundo de que la Europa fascista está decidida a controlar todos los rincones del continente. Número 14. Lebensraum, la visión expansiva del Tercer Reich. El concepto de Lebensraum, o espacio vital, se convierte en la piedra angular de la expansión territorial de la Alemania nazi en este mundo alternativo. Esta ideología, que ya formaba parte de la visión de Hitler antes de la guerra, encuentra su realización a medida que el Tercer Reich extiende su control sobre vastas regiones de Europa del Este. El objetivo es claro: colonizar y germanizar territorios que, según la doctrina nazi, pertenecen por derecho al pueblo alemán, a la vez que se eliminan o desplazan a las poblaciones consideradas inferiores. La campaña de Lebensraum comienza con la conquista de Polonia y se expande con la invasión de la Unión Soviética. Las tierras fértiles de Ucrania y el Cáucaso se consideran esenciales para asegurar el suministro de alimentos y recursos naturales que sustentarán al nuevo imperio alemán. Las comunidades locales, especialmente aquellas de origen eslavo, son despojadas de sus tierras y obligadas a desplazarse hacia el este, mientras que los colonos alemanes toman su lugar. Los planes de Hitler incluyen la creación de nuevos asentamientos alemanes que sirvan como núcleos de una población aria destinada a dominar la región. Para hacer realidad esta visión, el régimen nazi recurre a medidas drásticas. Las poblaciones que no son expulsadas son sometidas a trabajos forzados en condiciones extremas, contribuyendo a la construcción de la infraestructura necesaria para los nuevos asentamientos. El Lebensraum no solo es un proyecto de expansión territorial, sino también un intento de reconfigurar la demografía de Europa del Este, eliminando cualquier rastro de las culturas que antes florecían en la región. Los planes incluyen incluso la modificación de los sistemas educativos, orientados a eliminar la memoria histórica de los pueblos eslavos y sustituirla por una narrativa que glorifique la supremacía alemana. Número 15. Resistencia en Europa. Una lucha silenciada. A pesar de la aplastante victoria del Eje en Europa, la resistencia nunca desaparece del todo. En Francia, Bélgica y los Países Bajos, así como en las regiones ocupadas de Europa del Este, grupos de ciudadanos valientes intentan luchar contra el régimen nazi desde las sombras. En este mundo alternativo, sin embargo, los movimientos de resistencia enfrentan una represión aún más feroz, con un aparato de seguridad nazi que ha aprendido de sus errores pasados y no deja nada al azar. Las operaciones de la Gestapo y de las SS se expanden por toda Europa, aplastando cualquier atisbo de rebelión antes de que pueda ganar fuerza. En Francia, los antiguos combatientes de la resistencia se reorganizan en pequeñas células que operan en la clandestinidad, saboteando líneas de suministro y comunicándose a través de radios ocultas. En el Benelux, los simpatizantes de la libertad tratan de mantener viva la llama de la independencia, aunque saben que cualquier acto de insubordinación podría ser castigado con la muerte. Las autoridades nazis responden con mano dura, organizando redadas y ejecutando a los sospechosos de colaborar con la resistencia en público, como un mensaje de advertencia para los demás. La propaganda nazi, dirigida por Joseph Goebbels, trabaja para desacreditar a la resistencia, retratando a sus miembros como criminales y enemigos de la paz que Alemania ha traído a Europa. Los ciudadanos europeos,
enfrentados a la vigilancia constante y a la amenaza de represalias, se ven obligados a elegir entre unirse a la resistencia y arriesgarlo todo, o tratar de sobrevivir bajo el yugo nazi. Las actividades de los grupos de resistencia, aunque heroicas, no logran cambiar el equilibrio de poder, y sus esfuerzos son presentados como actos aislados de desesperación. Número 16. Estados Unidos bajo Wendell Willkie, el gigante dormido. En este escenario alternativo, Estados Unidos toma un rumbo distinto al que conocimos en la historia real. Con la elección de Wendell Willkie como presidente en lugar de Franklin Delano Roosevelt, la nación americana adopta una postura mucho más aislacionista, alejándose de la confrontación directa con el eje. Willkie, quien ganó la elección de 1940 por una plataforma que prometía mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, enfrenta la presión de un público que está cansado de conflictos y se enfoca en la recuperación económica después de la Gran Depresión. La política de Willkie está marcada por la neutralidad. A pesar de las atrocidades que ocurren en Europa y la expansión del dominio nazi, la opinión pública en Estados Unidos se muestra reacia a participar en una guerra que no consideran suya. Sin un ataque a Pearl Harbor que despierte la ira de la nación, la entrada de Estados Unidos en el conflicto se retrasa indefinidamente y el programa de ayuda a través de la ley de préstamo y arriendo se convierte en el único lazo que conecta a Estados Unidos con los aliados. Esta postura, sin embargo, tiene sus repercusiones. Mientras Alemania se consolida como la potencia dominante en Europa y Japón amplía su control en Asia, la influencia de Estados Unidos se reduce a su propio hemisferio. El comercio internacional sigue, pero sin el motor de una economía de guerra, la industrialización americana avanza a un ritmo más lento. Aunque el país mantiene una formidable capacidad de producción, la falta de movilización militar significa que su poderío no se materializa en el campo de batalla. Internamente, Willkie enfrenta críticas tanto de los que apoyan una postura más intervencionista como de los que prefieren un enfoque aún más aislacionista. La sociedad americana observa con preocupación el avance del fascismo en Europa, pero la ausencia de una amenaza directa en suelo estadounidense les impide ver la urgencia de una intervención. El presidente Willkie, consciente de que una guerra abierta con Alemania y Japón sería un desafío monumental, opta por fortalecer las defensas en el Pacífico y el Atlántico, mientras se concentra en el desarrollo de la economía interna. La historia de un Estados Unidos neutral bajo el liderazgo de Willkie es la de una nación que elige mantenerse al margen mientras el mundo cambia a su alrededor. Aunque su poder industrial y militar podría haber sido decisivo para alterar el curso de la guerra, la estrategia de evitar conflictos directos le da al eje el tiempo necesario para consolidar su control sobre Europa y Asia. En este mundo alternativo, Estados Unidos se convierte en el gigante dormido que, al despertar, se enfrenta a un mundo muy diferente al que dejó atrás. Número 17. Sistema de alianzas global, el mundo repartido. La alianza entre Alemania y Japón redefine el orden global en este mundo alternativo. A medida que las dos potencias se expanden, establecen un sistema de alianzas que divide el mundo en esferas de influencia, asegurando que cada una de ellas controle territorios estratégicos y recursos vitales para mantener sus imperios. Esta división del mundo permite al eje establecer un equilibrio de poder que evita enfrentamientos directos con Estados Unidos y concentra sus esfuerzos en consolidar su dominio en Europa y Asia. Alemania, tras la caída de la Unión Soviética y la rendición de Gran Bretaña, extiende su control sobre Europa continental y parte de Eurasia. Las naciones ocupadas por el Reich, como Francia, los Países Bajos y Polonia, se convierten en estados satélites bajo regímenes colaboracionistas que implementan las políticas dictadas por Berlín. Las líneas de comunicación y transporte se reconfiguran para asegurar que los recursos fluyan hacia el corazón del Tercer Reich, mientras que la ideología nazi se difunde en las instituciones educativas de toda Europa, buscando crear una nueva generación leal al régimen. Por su parte, Japón se centra en la dominación de Asia.
Su invasión de la Unión Soviética en el este le permite acceder a los recursos siberianos y asegurar una posición dominante en el Pacífico Norte. Además, Japón consolida su control sobre China y el sudeste asiático, creando lo que llaman la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Esta expansión no solo les asegura un suministro constante de recursos, sino que también les da la capacidad de bloquear cualquier intento de ayuda a la resistencia soviética desde el Pacífico. El acuerdo entre Alemania y Japón establece un claro reparto de esferas de influencia. Las fronteras de sus dominios se definen a lo largo del paralelo 70, con Alemania controlando el oeste y Japón dominando el este. Este pacto evita conflictos entre ambas potencias y les permite concentrar sus esfuerzos en aplastar cualquier resistencia que surja en sus respectivos territorios. A nivel diplomático, Alemania y Japón mantienen una comunicación constante para coordinar sus estrategias, lo que les permite enfrentar desafíos comunes sin necesidad de competir entre ellos. El sistema de alianzas global del eje crea un nuevo mapa político que recuerda a un juego de ajedrez en el que las piezas están perfectamente alineadas para mantener el control. La diplomacia y la coordinación entre Berlín y Tokio logran lo que parecía imposible: una estabilidad basada en el miedo y la represión. En este mundo alternativo, el eje no solo es una coalición militar, sino una alianza estratégica que redefine el equilibrio de poder global, estableciendo un mundo donde el destino de cada región está determinado por la hegemonía de dos imperios expansionistas. Número 18. Tecnología militar del eje, la carrera armamentista del siglo. En este mundo alternativo donde el eje ha triunfado, la tecnología militar se convierte en un pilar fundamental para mantener la supremacía de Alemania y Japón. Desde los primeros días de la guerra, ambos países invierten recursos masivos en el desarrollo de nuevas armas y en la mejora de su infraestructura militar, lo que les permite mantenerse a la vanguardia en la carrera armamentista. El resultado es un despliegue de innovación tecnológica que redefine el modo en que se libra la guerra y asegura su posición de poder en un mundo que ahora les pertenece. Alemania, que siempre ha sido conocida por su maquinaria bélica de precisión, lleva su tecnología militar a nuevos niveles. La industria alemana, reforzada por la eliminación del embargo británico y el acceso a recursos de toda Europa, desarrolla versiones mejoradas de los tanques Panzer y aviones de combate que dominan los cielos de Europa. Las divisiones blindadas se convierten en la columna vertebral de la Wehrmacht, capaces de movilizarse con rapidez y de realizar ofensivas relámpago que toman por sorpresa a los ejércitos enemigos. Además, la tecnología de misiles balísticos, una de las obsesiones de los ingenieros del Reich, avanza a pasos agigantados. Entre estos avances, los misiles balísticos intercontinentales se convierten en el arma que redefine la guerra moderna. Equipados con cabezas nucleares, estos misiles dan a Alemania la capacidad de amenazar a cualquier nación que desafíe su hegemonía, incluyendo a Estados Unidos. La posibilidad de un ataque a larga distancia pone a las potencias del hemisferio occidental en un estado constante de alerta, creando una tensión que marca el inicio de una nueva guerra fría entre el eje y las Américas. La propaganda nazi presenta estos avances como una muestra de la superioridad técnica del Reich y como un símbolo de su poder. Por su parte, Japón no se queda atrás. La Armada Imperial japonesa, que en la realidad fue destruida en las batallas del Pacífico, se mantiene como una fuerza formidable, equipada con submarinos de largo alcance y aviones que patrullan las aguas del Pacífico Norte. El acceso a los recursos de Siberia y a la industria de China permite a Japón desarrollar una flota de portaaviones que garantiza su dominio en el océano y disuade cualquier intento de intervención estadounidense. Los ingenieros japoneses también trabajan en el desarrollo de aviones a reacción y de armas químicas, buscando mantener la ventaja en cualquier teatro de operaciones. Número 19. Colapso del régimen soviético. La guerra que nunca terminó. En este mundo alternativo, el colapso de la Unión Soviética se convierte en una de las mayores victorias del eje,
aunque su caída no trae la paz inmediata que Alemania y Japón esperaban. Tras la derrota de Moscú y la toma de Leningrado, la estructura del Estado soviético se desmorona, dejando un vacío de poder que desencadena una feroz guerra civil. Sin un líder fuerte que mantenga la cohesión, las diferentes facciones soviéticas se enfrentan por el control de lo que queda de su nación y el sueño de un Estado comunista unificado se hace añicos. La muerte de Stalin marca el inicio del caos. Sin su liderazgo, la resistencia soviética se fragmenta en pequeños grupos que luchan por controlar las ciudades y regiones estratégicas. En Siberia, antiguos generales del Ejército Rojo intentan organizar un gobierno provisional, mientras que en el Cáucaso, las poblaciones locales se levantan contra cualquier fuerza que intente imponer su dominio. La lucha por el poder se vuelve despiadada, y el invierno de 1942 ve cómo las estepas rusas se llenan de combatientes que ya no responden a un mando central. Alemania, que esperaba una victoria rápida y definitiva, se encuentra con un problema inesperado: mantener el control de las vastas regiones que ha conquistado. Las tropas alemanas deben enfrentarse a guerrillas que se refugian en los densos bosques y montañas de los Urales, lanzando ataques sorpresa que desgastan a las fuerzas de ocupación. A medida que la guerra civil se prolonga, el Tercer Reich se ve obligado a dedicar más recursos y soldados a mantener la ocupación, desviando esfuerzos que podrían haber sido destinados a otras campañas. Número 20. Transformación de Europa. El Imperio Oscuro. Bajo el dominio del Eje, Europa experimenta una transformación radical que redefine por completo su estructura política, social y cultural. La victoria de Alemania y la imposición del Tercer Reich crean un continente donde la ideología nazi se convierte en la norma y cualquier vestigio de diversidad cultural y política es reemplazado por una homogeneidad impuesta por la fuerza. La Europa que surge de esta victoria es una tierra de sombras, donde el control del Estado es absoluto y la resistencia, aunque persistente, es aplastada sin piedad. Las políticas raciales de Hitler, que en la historia real quedaron limitadas por la derrota nazi, se expanden sin obstáculos en este mundo alternativo. Las poblaciones eslavas, consideradas inferiores por la ideología del Reich, son reubicadas forzosamente o sometidas a trabajos forzados en las regiones más inhóspitas de Europa del Este. En las ciudades conquistadas, como Varsovia y Kiev, los habitantes viven bajo la vigilancia constante de la Gestapo, mientras los colonos alemanes toman el control de las tierras y los recursos. La germanización de Europa avanza con una brutalidad que deja a millones de personas despojadas de su hogar y de su identidad. La cultura europea, que antes se caracterizaba por su diversidad y por la coexistencia de múltiples tradiciones, se ve reducida a una narrativa única dictada desde Berlín. Las escuelas enseñan la supremacía del pueblo alemán y la necesidad de unificar Europa bajo el liderazgo del Tercer Reich. Los monumentos y símbolos de la historia local son reemplazados por estatuas que celebran las victorias nazis, y los museos se transforman en templos de la ideología del Estado. Joseph Goebbels, desde su puesto como ministro de propaganda, supervisa este proceso de reescritura cultural, asegurando que cada rincón de Europa refleje la visión de Hitler. La vida cotidiana también se ve afectada por el nuevo orden. Las libertades civiles, que alguna vez fueron la base de la democracia en Europa occidental, son suprimidas en favor de un control totalitario. Las reuniones públicas y la libertad de prensa se convierten en recuerdos del pasado, y cualquier forma de disidencia se castiga con severidad. Los ciudadanos que intentan organizarse en secreto para resistir el régimen nazi son detenidos y desaparecen sin dejar rastro. En las calles de París, Ámsterdam y Viena, la presencia de soldados alemanes es una constante, recordando a todos que Europa ya no pertenece a sus pueblos, sino al Reich. Sin embargo, a pesar del control opresivo, la transformación de Europa no es totalmente uniforme. En algunos rincones, pequeños grupos de resistentes y disidentes mantienen viva la esperanza de un futuro diferente, aunque saben que cualquier intento de rebelión es una apuesta casi suicida.
Las diferencias culturales y las tradiciones locales persisten en la clandestinidad, esperando un día en que puedan resurgir. En este mundo alternativo, Europa se convierte en un continente donde la historia ha sido reescrita por el Tercer Reich, pero donde la memoria de lo que fue nunca desaparece del todo. La lucha entre la oscuridad del presente y el recuerdo de un pasado libre sigue viva, aunque enterrada bajo el peso de la represión.